La policía, los maestros, toda la ciudad creían que el estudiante de honor de 17 años simplemente se había escapado. Durante 14 años, esa fue la única historia. Pero estaban buscando un cuerpo, cuando deberían haber estado buscando un monstruo, escondido, a plena vista. Antes de entrar en esto, gracias por estar aquí. Los veo a todos en los comentarios. Déjenme saber desde dónde nos están viendo esta noche. Significa mucho saber que estamos juntos en esto, tratando de entender la oscuridad. Porque lo que le sucedió a Julian Hayes es una oscuridad que vivió durante 14 años, justo al otro lado de una pared. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió. El otoño de 1989, en Canton, Ohio, fue una temporada de aire fresco y fútbol americano de preparatoria, un tiempo cuando el futuro se sentía tan claro y brillante como las luces de la noche de los viernes. Sin embargo, para Julian Hayes, el futuro no se medía en yardas ganadas en un campo, sino en las posibilidades silenciosas e infinitas de un tablero de ajedrez. A los 17 años, Julian era un chico moldeado por una intensa quietud y una inteligencia sorprendente. Era alto y delgado, con una expresión pensativa, casi solemne, que a menudo lo hacía parecer más viejo que sus años. Su mundo era uno de lógica, patrones y la elegante certeza de las pruebas matemáticas. Mientras sus compañeros navegaban por las turbulentas corrientes de la adolescencia, Julian estaba trazando las complejas constelaciones de la teoría de finales de partida. Su mente, un lugar de serena brillantez ordenada, era, a todos los efectos, un chico de oro, aunque llevaba el título con una gracia inconsciente. Era el campeón de ajedrez de la ciudad, un título que había mantenido durante 2 años consecutivos, despachando a oponentes del doble de su edad con una calma, una precisión metódica que era tanto fascinante como desconcertante de ver. Era un prodigio de las matemáticas, ya consumiendo cálculo y física teórica de nivel universitario, con un hambre que desconcertaba a sus maestros. Era el orgullo de la escuela secundaria Northgate, un testamento viviente de la potencia de una mente enfocada. Más que eso, era el orgullo de su madre, Eleanor Hayes, una enfermera registrada que trabajaba en el exigente turno nocturno en el Mercy Medical Center. Eleanor veía en su hijo la culminación de todas sus esperanzas. Era madre soltera, una mujer de profunda fe inquebrantable y una fuerza tranquila que las había llevado a través de años difíciles. And Julian era su mundo. Ella veía la luz en él, el raro y precioso don de su mente, y lo alimentaba con cada fibra de su ser. Su pequeña casa, inmaculadamente cuidada, no se llenaba con el ruido de la televisión, sino con el suave susurro de las páginas que se pasaban, y el clic tranquilo de las piezas de ajedrez sobre un tablero de madera gastado. Julian no solo era a su legado, una promesa de un futuro que eclipsaría las luchas del pasado. Era un buen chico, anjijo modelo. Nunca rompió el toque de queda, nunca levantó la voz, nunca le dio un momento de preocupación. Su camino era una línea recta y brillante hacia una beca universitaria de la Ivy League y una vida de consecuencia. Ese camino estaba siendo cuidadosamente supervisado por otra figura formidable en la vida de Julian, Arthur Pierce, el director de la escuela secundaria Northgate. En sus 40 y tantos años, Pierce era un hombre que parecía tallado en granito y ambición. Era alto y de hombros anchos, con una presencia dominante y una voz que podía silenciar un auditorio ruidoso con una sola palabra. Había tomado el control de Northgate una década antes, cuando era una institución en declive y olvidada, y había, con pura fuerza de voluntad, transformado en una potencia académica, un faro de excelencia en el Estado. Era un pilar de la comunidad, un educador galardonado cuyo nombre era sinónimo de disciplina, integridad y éxito. Los padres confiaban en él implícitamente. El consejo escolar lo veneraba. Para los estudiantes, era una figura severa, casi mítica, un dictador benévolo que exigía lo mejor y, la mayoría de las veces, lo conseguía. Tenía un interés paternalista especial por los estudiantes dotados, a los que llamaba sus eruditos, y entre ellos, Julian Hayes era su joya de la corona. Una mente que se ve una vez por generación. Pierce solía decirle a Eleanor, durante las reuniones de padres y maestros, con una voz que parecía resonar con una admiración genuina: el mundo será suyo para conquistarlo. Ese interés especial se manifestaba en forma de mentoría privada. Pierce empezó a invitar a Julian a quedarse después de clase, dándole acceso exclusivo a la biblioteca de la escuela y, lo más importante,
a su propia y majestuosa oficina, con paneles de madera. Era un santuario académico, lleno de libros, encuadernados en cuero y con el olor a papel antiguo y cera de limón. Allí, los dos discutían filosofía, analizaban estrategias militares históricas y jugaban al ajedrez. Pierce era un jugador formidable y sus partidas eran batallas épicas, silenciosas, de voluntad e intelecto que podían durar horas para el mundo exterior. Esto era un acto notable de generosidad, el estimado director interesándose personalmente en un prometedor estudiante negro de orígenes humildes, preparándolo para la grandeza. Era una historia conmovedora, un testimonio del poder del acompañamiento académico, pero bajo la superficie de la impecable imagen pública de Pierce, se gestaba una narrativa más oscura y obsesiva. Arthur Pierce era un hombre brillante, pero un académico fracasado, alguien cuyas propias ambiciones doctorales se habían desmoronado bajo el peso de su perfeccionismo y arrogancia intelectual. Veía en Julian no solo a un estudiante, sino an recipient, una mente perfecta y sin contaminar, que él podía moldear y esculpir en la obra maestra que él mismo no había logrado ser. Su interés no era la mentoría, era la posesión. Era un coleccionista y había llegado a creer, con la certeza inquebrantable de un fanático, que el mundo exterior, con sus distracciones, su mediocridad, su caos emocional, no era digno de Julian. Solo corrompería y desperdiciaría su genio perfecto. En los retorcidos y solitarios corredores de su mente, Pierce se había convertido en un curador y se estaba preparando para adquirir su posesión más preciada. La culminación de su plan secreto llegó un martes fresco a finales de octubre. Julian, como ya era su nueva rutina, se había quedado tarde en la escuela, preparándose para una próxima olimpiada de matemáticas. Llamó a su madre desde el teléfono público de la escuela justo cuando ella se alistaba para su turno. «Mamá, hoy voy a tardar un poco más», dijo, con voz serena y clara. «El señor Pierce quiere hablar conmigo sobre una solicitud rápida para una beca especial en Yale. Dice que es una gran oportunidad». El corazón de Eleanor se llenó de orgullo, cariño. «Eso es maravilloso. No te preocupes por la hora. Solo ten cuidado al volver a casa». «Lo haré», prometió Julian. «Él me está esperando en su oficina ahora». «Te quiero, yo también te quiero, mi amor», respondió ella, mientras su mente ya se llenaba de visiones de su hijo caminando por el campus de una universidad de la Ivy League. Esas fueron las últimas palabras que escucharía de él en Julian. Colgó el teléfono y caminó por los pasillos silenciosos y resonantes de la escuela secundaria Northgate. Sus pasos eran el único sonido en el crepúsculo que se profundizaba. La escuela estaba vacía, un gigante dormido y silencioso. Sintió una sensación familiar de paz en la quietud. Confiaba completamente en el director Pierce. El hombre era su mentor, su defensor, el arquitecto de su futuro. Caminó hacia la oficina del director, hacia la promesa de su beca, sin saber que caminaba hacia el final de su mundo, con cada paso acercándose más a una puerta de la que no saldría en 14 años. La pesada puerta de roble de la oficina de Arthur Pierce estaba entreabierta. Una invitación silenciosa. Una cálida luz amarilla se derramaba por el oscuro pasillo. Julian la empujó y entró. La habitación estaba, como siempre la encontraba, inmaculada, imponente y serena. Pierce estaba de pie junto a su gran escritorio de caoba. No sentado detrás de él, sonreía, una expresión paternal amplia que parecía arrugar las esquinas de sus ojos. «Julian, hijo mío, gracias por venir», dijo Pierce, su voz una grave y reconfortante vibración. «Tengo algo realmente especial que mostrarte, algo que reservo para mis eruditos más dedicados». El corazón de Julian latió un poco más rápido por la anticipación. La beca de Yale estaba sucediendo, claro, señor. «Gracias por la oportunidad, Ann Pierce». Hizo un gesto no hacia su escritorio, sino hacia la estantería que cubría toda la pared, de suelo a techo, que dominaba el lado más lejano de la habitación. Era una pieza magnífica llena de cientos de volúmenes encuadernados en cuero que parecían no haber sido tocados en un siglo. «El mundo es un lugar ruidoso y distraído», comenzó Pierce, su tono cambiando a la familiar cadencia de una clase. «El verdadero genio requiere aislamiento. El verdadero enfoque exige un santuario libre del ruido, sin sentido de las masas. Yo tenía un lugar así en mis días universitarios. Fue lo que me formó, y he construido otro justo aquí». Caminó hacia la estantería, su gran figura moviéndose. Con una sorprendente gracia, alcanzó un grueso volumen de las tragedias de Shakespeare.
y en lugar de sacarlo, lo giró. Hubo un suave clic mecánico, un sonido que fue inmediatamente absorbido por la gruesa alfombra. Luego, con un suave susurro hidráulico, una sección de la estantería, un bloque sólido de estantes y libros, giró hacia adentro, revelando una oscura y estrecha abertura a Julian. Miró fijamente, su aliento atorado en su garganta. Era como algo sacado de una novela, un pasaje secreto. Su mente de 17 años, acostumbrada a la lógica y la estrategia, estuvo momentáneamente cautivada por la pura ingenio de la escena. Después de ti, dijo Pierce, su mano señalando hacia la oscuridad. Un estudio privado, para trabajar verdaderamente, enfocado, sin interrupciones, sin distracciones. El ambiente perfecto para que una mente como la tuya se prepare. Julian dudó solo un segundo. Este era su mentor, el hombre que estaba pavimentando su camino hacia Yale. Su confianza era absoluta. Dio un paso al umbral, sus ojos intentando ajustarse a la penumbra. Vio el tenue contorno de un escritorio, una silla, más estanterías. Tío. Otro paso hacia adentro. El sonido que siguió no fue fuerte, pero fue el más definitivo que escucharía en su vida. Un suave y decisivo clic, cuando la pesada puerta camuflada se cerró detrás de él, seguido del sólido y metálico golpe de un cerrojo deslizándose en su lugar. La oscuridad fue de inmediato absoluta, una manta espesa y asfixiante. El aire, que antes olía a papel viejo y cera, ahora estaba quieto y pesado, carente de cualquier aroma del mundo exterior. El pánico, frío y agudo, atravesó su cuerpo. Señor Pierce, gritó, su voz sonando pequeña y débil. Dio vuelta y tanteó, buscando un pomo de puerta, pero sus manos solo encontraron una pared plana y continua de libros. No había manija, no había cerradura, no había costura. Un momento después, la habitación se inundó con una suave luz cálida proveniente de una lámpara de arquitecto sobre el escritorio. Julian parpadeó, sus ojos llenándose de lágrimas. Estaba en una pequeña caja sin ventanas, y estaba solo. Luego, una voz, no desde la puerta, sino desde una pequeña y discreta rejilla de altavoz cerca del techo. Era la voz de Pierce, pero había perdido toda su calidez. Estaba calmada, clínica y aterradoramente serena. Bienvenido, Julian. Bienvenido a tu nuevo hogar. Aquí estarás seguro. Aquí, tu mente estará protegida de la mediocridad del mundo. Aquí, lograrás la verdadera grandeza bajo mi exclusiva guía. No escape. Solo hay trabajo. Comencemos fuera de la habitación. En el mundo que acababa de desvanecerse para Julian, el reloj seguía su curso. Cuando Julian no regresó a casa para la medianoche, Eleanor Hayes comenzó a sentir los primeros indicios de un miedo que pronto se convertiría en su constante compañera. Llamó a la escuela, pero el teléfono solo sonaba y sonaba. Llamó a las casas de sus pocos amigos. Ellos no lo habían visto. A las 2 de la mañana, su compostura profesional como enfermera se había roto, reemplazada por el terror crudo de una madre. Llamó a la policía. El caso llegó al escritorio del detective Frank Miller, un veterano de 20 años, en el departamento de policía de Canton. Miller era un policía sólido, de los que siguen el manual, un hombre que creía en la evidencia, el motivo y la oportunidad. El caso de Julian Hayes, desde el principio, no tenía ninguno de esos elementos. No había señales de lucha, ni nota de rescate, ni testigos. Umbrell, estable y querido estudiante de honor, simplemente había desaparecido en el aire a la mañana siguiente. La primera parada de Miller fue la escuela secundaria Northgate. Allí lo recibió un angustiado Arthur Pierce. El director era un actor magistral. Su rostro era una máscara de dolor y preocupación. Se retorcía las manos y su voz estaba cargada de emoción mientras relataba su última conversación con Julian sobre la oportunidad de la beca. Me siento responsable. Detective, dijo Pierce, hundiendo la cabeza entre sus grandes manos. Le animé a quedarse. Le llené la cabeza con estos sueños. El chico es un genio, pero es ingenuo. Confía demasiado en Pierce. Controló magistralmente la narrativa. Le proporcionó a Miller una lista de los rivales académicos de Julian, plantando sutilmente la semilla de celos profesionales. Habló sobre los peligros de la ciudad, sugiriendo que Julian podría haberse encontrado con el elemento equivocado en su camino a casa. Incluso ofreció una teoría más dolorosa. Quizás la presión había sido demasiado. Tal vez el chico dorado, marchitándose bajo el peso de las expectativas, simplemente se había escapado para comenzar una nueva vida anónima. Esta última teoría, a pesar de las furiosas objeciones de Eleanor, fue la que más fuerza ganó.
Era la explicación más simple para un caso sin evidencia. Un adolescente fugado. Eso sucedía todo el tiempo. El detective Miller entrevistó a Pierce en su oficina. Se sentó en el sofá de cuero, con la espalda contra la misma estantería que mantenía cautivo al niño desaparecido. No vio más que a un educador preocupado en una habitación que olía a orden y autoridad. La investigación avanzaba lentamente. Durante semanas, luego meses, las pistas se agotaron. Otros crímenes más violentos demandaban atención. El caso del estudiante de honor desaparecido, sin cadáver ni pistas, fue silenciosamente archivado en los archivos de casos fríos. La narrativa oficial quedó establecida en Julian Hayes. Un chico con el mundo a sus pies, simplemente se alejó. De todo Anne fue una tragedia, un misterio, pero uno que la ciudad y su fuerza policial comenzaron a olvidar lentamente, pero a solo unos metros de donde la investigación oficial se había detenido. La nueva realidad de Julian apenas comenzaba. En una habitación silenciosa y sin ventanas, un niño estaba siendo borrado sistemáticamente, y el perfecto experimento privado de un monstruo había comenzado. Los 14 años que siguieron a la desaparición de Julian se desarrollaron como 3 novelas trágicas separadas que se escribían simultáneamente para el mundo exterior. El tiempo continuó su curso, las estaciones cambiaron, la tecnología evolucionó y la memoria del niño desaparecido se desvaneció en una triste leyenda local. Pero para aquellos en el centro de la historia, el tiempo o se detuvo o se convirtió en una fuente de arrepentimiento angustiante o fue retorcido en un arma de tormento psicológico. En la primera realidad, perteneció a Eleanor Hayes. En su vida se convirtió en una larga y silenciosa vigilia, un testamento de la fe inquebrantable de una madre. Se negó a creer que su hijo se hubiera escapado. Julian, su disciplinado y cariñoso Julian, nunca habría hecho eso, nunca le habría causado tal dolor. Así que ella resistió. No cambió ni una sola cosa en su dormitorio. Su juego de ajedrez seguía sobre su escritorio, las piezas congeladas en medio de una partida que había estado jugando contra sí mismo. Sus libros de texto seguían apilados ordenadamente junto a su cama, un marcador de páginas señalando su lugar en un capítulo sobre mecánica cuántica. La habitación era un santuario, un momento perfectamente conservado del otoño de 1989. Esperando que su ocupante regresara a la existencia de Eleanor, se convirtió en una rutina implacable y desgarradora. Cada año, en el aniversario de su desaparición, ella realizaba una pequeña vigilia frente a la escuela Northgate. Su figura solitaria, un reproche silencioso a la comunidad que había olvidado. Trabajaba incansablemente con la Fundación Nacional de Niños Desaparecidos. La hermosa foto sonriente de su hijo se convirtió en un sitio familiar en carteles y envíos por todo el país. Llamaba a la oficina del detective Miller una vez al mes, todos los meses durante años. Su voz siempre era educada pero firme, preguntando si había alguna nueva pista, alguna nueva información. Ella era un fantasma en los pasillos del departamento de policía, un recordatorio constante y viviente de su fracaso. Su fe era su escudo contra el aplastante peso de la desesperación, una certeza tranquila de que algún día Dios respondería a sus oraciones y traerá a su hijo de regreso. La segunda realidad perteneció al detective Frank Miller. Se retiró a finales de la década de 1990. Un oficial respetado con un historial sólido de casos resueltos y condecoraciones. Pero el expediente de Julian Hayes era una mancha en su legado, un fantasma que lo seguía a su tranquila vida de pesca y jardinería. Había guardado una copia del expediente del caso, y en las noches silenciosas, a veces lo sacaba, el rostro sonriente del niño mirando fijamente hacia él. Volvía a repasar los detalles una y otra vez, buscando la única cosa que debía haber pasado por alto. La falta de evidencia era absoluta, un vacío perfecto. Desafiaba toda lógica. Miller había investigado homicidios, robos y agresiones, crímenes de pasión y codicia. Siempre dejaban una huella, un hilo que tirar. Pero la desaparición de Julian fue una eliminación limpia y quirúrgica del mundo. Había entrevistado a Arthur Pierce media docena de veces y siempre salía impresionado por el profundo dolor y dedicación del hombre. Miller eventualmente se inclinó por la teoría de la fuga, porque era la única que no requería un fantasma. Había buscado a un criminal, pero nunca pensó en buscar a un monstruo disfrazado de santo. El expediente abierto del caso era un símbolo de sus propias limitaciones, un rompecabezas que no era lo suficientemente inteligente para resolver la tercera y más siniestra realidad. Era la que se desplegaba en la silenciosa habitación sin ventanas dentro de Northgate High. Aquí,
El tiempo no era una medida de días o años, sino una herramienta de manipulación en las manos de Arthur Pierce. Durante 14 años, Pierce vivió una meticulosa doble vida. De día, era el estimado director guiando a generaciones de estudiantes. De noche y los fines de semana, era el guardián del alma de Julian, su maestro y su Dios. Entraba a la habitación por una segunda entrada, oculta en un armario de limpieza, al otro lado de la pared, trayendo comida, agua y libros nuevos. Él orquestó toda la existencia de Julian. La educación continuó, pero era un currículo diseñado por el propio Pierce. Le proporcionaba a Julian textos avanzados en ciencia y literatura, elevando su intelecto a nuevas alturas. Jugaban al ajedrez, sus batallas silenciosas, la única forma de interacción que Julian conocía. Pero era una educación venenosa. Pierce borró sistemáticamente el pasado de Julian. Hablaba de Eleanor, pero de una manera que sugería que ella había sido una influencia bien intencionada, pero, en última instancia, limitante. Poco a poco convenció a Julian de que el mundo exterior era un lugar caótico y peligroso, que lo había expulsado, y que solo aquí, en el santuario, él estaba verdaderamente a salvo y era apreciado. Controlaba cada pieza de información. No había calendarios ni relojes que mostraran la fecha. Pierce ocasionalmente mencionaba eventos actuales, pero eran historias fabricadas sobre guerras, colapso social y decadencia intelectual, diseñadas para reforzar el miedo de Julian hacia el mundo que había dejado atrás privado de luz solar, contacto social y cualquier referencia externa. La mente de Julian comenzó a deformarse. Sus recuerdos de su vida anterior, el olor de la comida de su madre, la sensación del aire otoñal en su piel, las caras de sus amigos, se desvanecieron y se volvieron poco confiables, como escenas de un sueño medio olvidado. Pierce, la única constante en su vida, la única fuente de comida, conocimiento y contacto humano, se convirtió en su mundo entero. El terror inicial y la resistencia dieron paso a una lenta y creciente dependencia. Esta erosión psicológica fue el triunfo definitivo de Pierce. No solo había capturado al niño, había capturado su mente. Julian, el prodigio, ahora era una criatura de la habitación. Su brillante intelecto, un pájaro enjaulado cantando canciones para su captor. Ya no cuestionaba la puerta que no se abría. Ya no soñaba con el sol. Su realidad era de 10 por 12 pies y su nombre era Arthur Pierce. Llegó el año 2003 y con él llegó la inevitable marcha del progreso, una fuerza que ni siquiera un hombre tan controlador como Arthur Pierce podría detener indefinidamente. Ahora, a principios de los 60, Pierce estaba a solo un año de una jubilación celebrada. Un gran homenaje ya estaba siendo planeado por la junta escolar, un último tributo al hombre que había dedicado su vida a la escuela Northgate. Había curado su legado tan meticulosamente como había curado a su prisionero secreto, y esperaba con ansias una vida tranquila de aislamiento académico, su experimento, un éxito oculto perfecto que podría llevar consigo a la tumba. Pero el mundo moderno, que tanto despreciaba, estaba a punto de irrumpir durante años. El distrito escolar de la ciudad de Canton había estado planeando un gran proyecto de modernización financiado por bonos. Cada escuela del distrito debía cumplir con los códigos, una reforma de arriba a abajo que incluía nueva instalación eléctrica, cables de red para internet y sistemas actualizados de seguridad contra incendios. Pierce se había opuesto durante años, utilizando su considerable influencia para retrasar el proyecto en Northgate, citando la integridad histórica del edificio y la interrupción para sus estudiantes. Su resistencia se veía como una defensa, encantadora, aunque obstinada, de la tradición. En realidad, era el maniobrar desesperado de un hombre que guardaba un terrible secreto. Su suerte finalmente se agotó. La junta escolar, bajo presión del Estado y de los padres, pasó por encima de sus objeciones. Las renovaciones en Northgate estaban programadas para el verano de 2003. Comenzarían con el antiguo ala administrativa laberíntica. Se contrató a un equipo de construcción local no especializado para el trabajo. Un equipo de hombres trabajadores más preocupados por terminar el trabajo a tiempo y dentro del presupuesto que, por la historia del edificio, este fragmento mantiene. La atmósfera tensa y la progresiva descomposición de la situación para Julian, mientras Pierce sigue controlando su mundo. Si necesitas más ayuda con la traducción o alguna parte adicional, no dudes en decirme. El capataz, un hombre llamado Dave, desenrolló los antiguos planos originales
del ala administrativa. Eran un lío de líneas desvanecidas y anotaciones arcaicas, pero mostraban los cimientos del edificio, las paredes estructurales, la plomería y los conductos eléctricos originales. En una calurosa mañana de finales de julio, el trabajo comenzó. El equipo empezó en la oficina principal, moviendo archivadores y escritorios. Cuando llegaron a la oficina del director Arthur Pierce, estaba allí para recibirlos. Su rostro era una máscara tensa e indescifrable. Estaba inusualmente agitado, rondando alrededor de los trabajadores, insistiendo en que tuvieran mucho cuidado con los muebles antiguos, especialmente con la enorme y ornamentada librería. Esa pieza es una reliquia invaluable, dijo Pierce, con la voz más aguda de lo usual. No debe ser arañada en el equipo. Acostumbrado a tratar con clientes exigentes, maniobró cuidadosamente la pesada librería para alejarla de la pared. Era un objeto monstruosamente pesado y se necesitaban 4 hombres para deslizarla fuera de su lugar. Cuando finalmente se movió, Dave, el capataz, pasó la mano por la pared detrás de ella. Volvió a consultar los planos y frunció el ceño. Según los planos, esto debía ser una pared sólida de ladrillos, el soporte principal para el piso superior. Pero cuando golpeó la pared, no sonó como debía. En lugar de un sordo golpe sólido, se escuchó un eco hueco. Oye, esto no está bien. Llamó a uno de sus trabajadores, un joven llamado Marco. Esta pared está hueca. Los planos dicen que es de ladrillo. Marco se encogió de hombros. Edificio viejo. Los planos suelen estar equivocados. El trabajo consistía en colocar un nuevo conducto grueso para cable de fibra óptica a través de esta pared hasta el armario de servidores en el otro lado. Una pared hueca solo facilitaba el trabajo a Dave. Marcó el lugar con una X de lápiz grueso. Marco tomó un taladro de alta resistencia con una broca larga para mampostería, pero el yeso era viejo y grueso, reforzado con una malla de alambre. Después de un minuto de perforar sin éxito, lo dejó a un lado, frustrado. Solo usa el martillo de demolición, gruñó Dave, sin levantar la vista de los planos. No tenemos todo el día. Haz un agujero. Lo limpiamos. Luego Marco recogió un pequeño martillo de demolición de 8 libras. Al principio lo balanceó con calma. Un golpe de prueba que envió una red de grietas a través del viejo yeso. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Un trozo de yeso y polvo cayó, revelando no ladrillo, sino paneles de yeso modernos. Detrás de él era una pared, dentro de otra pared. ¿Qué demonios?, dijo Marco, mirando la extraña construcción. Solo pasa a través de ella, ordenó Dave, cuya paciencia empezaba a agotarse. A Marco plantó los pies, respiró hondo y golpeó con el martillo con toda su fuerza. El sonido fue distinto a todo lo que había escuchado antes. No era el crujido del yeso, ni el chasquido de la madera. Fue un golpe sordo y resonante que fue inmediatamente seguido por el crujir del panel de yeso oculto, y luego, nada. La base del martillo había atravesado un espacio oscuro y hueco. Una ráfaga de aire frío y viciado, que olía a polvo y decadencia, lo envolvió. Curioso, Marco se inclinó hacia adelante y apartó los trozos rotos de la pared. Se encontró con una oscuridad absoluta. Oye, Dave, tienes que ver esto. Hay una habitación aquí atrás. Una habitación secreta. Dave se acercó molesto, pero su expresión cambió al ver el oscuro vacío. Sacó una potente linterna de su cinturón de herramientas y dirigió su haz brillante de luz blanca hacia el agujero. La luz cortó la oscuridad, iluminando una escena de extrañeza imposible. Cae sobre una pequeña cama, un escritorio y estanterías llenas de libros, y luego cayó sobre una figura acurrucada en el rincón más alejado. Un hombre, pálido como un fantasma, y delgado como un esqueleto, con el cabello oscuro y salvaje, y los ojos abiertos y aterrados. Este pasaje tiene un tono inquietante, que resalta la tensión de descubrir algo inesperado y oscuro en sí. ¿Necesitas más ayuda con la traducción o algún ajuste? No dudes en decirme. La figura gritó. Fue un sonido apenas humano, un llanto seco y áspero de terror primitivo puro. Levantó un brazo débil, parecido a un palo, para proteger su rostro de la luz cegadora. Una criatura de oscuridad arrastrada violentamente hacia el mundo. Los obreros de la construcción quedaron paralizados, el martillo colgando flojamente en la mano de Marco. Estaban mirando, sus mentes luchando por procesar lo que veían. Esto no era un espacio de almacenamiento oculto. Esto era una tumba, y dentro de ella había un hombre vivo y respirando. Dave buscó su teléfono móvil. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Llamó al 911.
No vas a creer esto, tartamudeó al operador. Estamos en Northgate High. Acabamos de romper una pared en la oficina del director. Y hay un hombre aquí. Creo que ha estado viviendo aquí. El sonido del martillo no solo había roto una pared, había destruido un secreto de 14 años. Y el eco de su impacto estaba a punto de hacer que toda una ciudad se derrumbara en el descubrimiento de un hombre dentro de una pared oculta en Northgate High. Retumbó como una bomba en la tranquila ciudad de Cantonan. En menos de una hora, la escuela estuvo rodeada por una multitud de patrullas policiales, ambulancias y furgonetas de noticias. Sus luces intermitentes pintaban el edificio histórico de ladrillo con trazos frenéticos de rojo y azul. La escena era un caos controlado. El hombre rescatado, identificado por una tarjeta de identificación de estudiante laminada y desgastada de 1989, encontrada en la habitación como Julian Hayes, fue apresuradamente trasladado al Mercy Medical Center. Era un fantasma, un espectro de un tiempo olvidado. Estaba gravemente desnutrido, sufriendo de una deficiencia extrema de vitamina D, y sus músculos se habían atrofiado hasta un grado asombroso. Pero su condición física era secundaria al trauma psicológico profundo. Estaba casi completamente mudo, encogiéndose ante el contacto humano y reaccionando al ruido y la luz del mundo exterior con un terror paralizante. Era un hombre de unos 30 años, pero en sus ojos estaba el alma perdida y aterrada de un chico de 17 años. El caso llegó al escritorio de la detective Isabella Rossiana a mediados de sus 30 años. Rossi era una nueva generación de investigadora, aguda, meticulosa y con un título en psicología forense. Era conocida por su capacidad para ver los patrones en el caos, para encontrar la historia humana enterrada debajo de los fríos y duros hechos. Mientras estaba en la oficina del director, ahora una escena del crimen sellada, sabía que este sería el caso más desafiante de su carrera. Su principal sospechoso fue inmediatamente claro. Arthur Pierce fue detenido en su casa, una residencia aislada y elegante, llena de libros y artefactos. Estaba inquietantemente calmado, su rostro una máscara de indignación académica. Negó todo. Esto es un malentendido absurdo, declaró, con la voz firme y serena. El chico era un fugitivo problemático. No tengo conocimiento de cómo llegó a ese espacio. Debió haber sido cosa de él. Un grito desesperado de ayuda tenía una explicación plausible, aunque extraña, para todo. La habitación oculta. Una sala de pánico instalada por un administrador excéntrico de hace décadas, que él simplemente había cubierto con una librería y olvidado. Los envoltorios de comida y desechos. Pruebas plantadas por un chico que claramente había estado entrando y saliendo durante años. Era desafiante, arrogante y absolutamente convincente. La investigación de Rossi se vio inmediatamente y gravemente obstaculizada por el estado de su principal testigo. Julian no estaba en condiciones de proporcionar una declaración, sufriendo de un caso de síndrome de Estocolmo tan profundo que los principales psiquiatras del hospital estaban desconcertados. Pasaba horas meciéndose hacia adelante y hacia atrás, susurrando fórmulas matemáticas para sí mismo. Este fragmento resalta aún más la manipulación psicológica sufrida por Julian y la creciente tensión en la investigación. Si necesitas más detalles o más traducciones, no dudes en pedírmelo. El único nombre que ocasionalmente pronunciaba era el de señor Pierce, pero su tono era uno de reverencia, no de miedo. Era un prisionero que se había enamorado de su jaula y de su carcelero. Sin una víctima coherente, el caso de Rossi contra Pierce era casi enteramente circunstancial. Tenía a un hombre en una caja y a otro hombre que tenía la llave, pero no tenía un vínculo sólido entre ellos. Ella y su equipo comenzaron el arduo proceso de reconstruir el crimen desde cero. Trataron la habitación oculta no como una prisión, sino como un sitio arqueológico. Cada artículo fue empaquetado, etiquetado y analizado. Los libros revelaron el currículo de control de Pierce: filosofía, historia, ciencias. Todo anterior a 1990, los sencillos trajes grises que Julian usaba eran de la misma marca, comprados al por mayor. Los restos de comida mostraban una dieta monitoreada de manera consistente. Era un entorno meticulosamente controlado. El equipo de Rossi examinó planos antiguos de la escuela y registros municipales. Descubrieron que la habitación de pánico nunca había existido en ningún plano oficial. De hecho, encontraron órdenes de compra de 1988 firmadas por Arthur Pierce para una cantidad inusual de material para insonorización, paneles de yeso
y un mecanismo de puerta de cierre magnético personalizado. Todo para un proyecto vagamente descrito como almacenamiento audiovisual. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún no era suficiente para contrarrestar a un abogado defensor de alto nivel. La presión sobre Rossi era inmensa. Los medios de comunicación estaban frenéticos, llamando al caso El secreto en la pared. Eleanor Hayes, cuyas oraciones fueron respondidas de la manera más espantosa imaginable, mantenía una vigilia constante al lado de la cama de su hijo en el hospital. Su corazón desgarrado entre la abrumadora alegría y el profundo dolor por la sombra del hombre en que se había convertido en el avance, vino de un presentimiento. Rossi se sintió atraída por la suprema arrogancia de Pierce, su vanidad intelectual. Un hombre como él, razonó, un hombre que veía este crimen como la obra maestra de su vida, tendría que haberlo documentado. Necesitaría registrar su genio para la posteridad, incluso si solo él sería quien lo leería. Ordenó una segunda búsqueda más exhaustiva en la casa de Pierce, una búsqueda que fuera más allá de lo obvio. Esta vez, su equipo no buscaba un arma ni una camisa manchada. Estaban buscando un diario. Durante 2 días, buscaron meticulosamente en la casa, revisando miles de libros y papeles. Finalmente, en el fondo falso de un antiguo baúl de vapor en el ático, los encontraron, una serie de más de 20 gruesos cuadernos, encuadernados en cuero. La primera entrada estaba fechada el 24 de octubre de 1989. La letra era precisa y ordenada. La adquisición está completa. El espécimen J ahora está seguro en el entorno controlado. El experimento comienza. El mundo defectuoso y caótico ha sido extirpado. Aquí, en la pureza de la aislación, una mente perfecta puede finalmente forjarse. Rossi se sentó en su oficina y leyó durante horas. Un creciente sentimiento de horror y asco la invadió. Los diarios eran un espeluznante relato detallado del experimento intelectual de Pierce. Documentó todo: la resistencia inicial de Julian, su lento descenso a la dependencia, sus avances intelectuales bajo la tutela de Pierce y las propias justificaciones filosóficas de Pierce para su monstruoso crimen. Nunca usó la palabra secuestro o prisión. Lo llamó curaduría, preservación, el proyecto. Los diarios fueron el fantasma en las pruebas, fueron el eslabón perdido, el plano psicológico del crimen. Eran la voz de un monstruo que se jactaba de su obra maestra. Ahora, Rossi tenía el arma que necesitaba, no solo para condenar a Arthur Pierce, sino para comenzar el largo y arduo proceso de devolverle la vida a Julian Hayes. El descubrimiento de los diarios de Arthur Pierce transformó el caso. Eran una confesión directa e indiscutible, un mapa hacia la retorcida arquitectura de su mente. Pero para la detective Isabella Rossi, eran más que la clave para una condena. Eran la clave para desbloquear a Julian Hayes. Sabía que un jurado vería las palabras. Pero para que Julian tuviera alguna oportunidad de recuperación, necesitaba encontrar su propia voz para contar su propia historia. Rossi trajo a un psicólogo forense de primer nivel, un hombre suave y paciente llamado Dr. Alan Croft. Juntos idearon una estrategia. No confrontarían a Julian con el horror de los diarios, ni lo presionarían para obtener detalles de su cautiverio. Eso solo lo hundiría más en su caparazón. En cambio, su enfoque sería uno de reconstrucción cuidadosa y deliberada. Tenían que ayudarlo a recordar quién era antes de convertirse en el espécimen. Las sesiones tuvieron lugar en una tranquila y suave sala iluminada del hospital. Esta es la continuación completa del fragmento. Si deseas más traducciones o cualquier ajuste, solo házmelo saber al principio. Julian estaba resistente, balanceándose en una silla, con la mirada fija en un punto en el suelo. La constante y amorosa presencia de su madre, Eleanor, fue el primer puente. Ella se sentaba con él durante horas, no siempre hablando, sino simplemente estando allí, una presencia cálida y familiar en un mundo aterradoramente nuevo. Ella tarareaba las canciones de cuna que le cantaba cuando era niño. Suva Suave era un hilo que conectaba el presente con un pasado que él ya no podía aferrarse en Rossi y el Dr. Croft. Comenzaron a reintroducirlo lentamente a su propia vida. Trajeron su viejo tablero de ajedrez, el que estaba en su dormitorio. Sus largos y pálidos dedos flotaban sobre las piezas, y por primera vez, un destello de algo más que miedo apareció en sus ojos. Fue reconocimiento. Comenzó a mover las piezas, repitiendo los movimientos de una partida que había comenzado 14 años atrás. Le mostraron fotografías, una de él cuando tenía 10 años, sonriendo con un diente delantero perdido
y sosteniendo un trofeo de la Feria de Ciencias. Una foto de él y Eleanor, en un pequeño bote de pesca, su brazo envuelto alrededor de sus hombros. Él miraba estas imágenes durante largos periodos, con el ceño fruncido en concentración, como si intentara resolver el rompecabezas más complejo de su vida, su propia identidad. Le pusieron música de 1989, las canciones que habrían sonado en la radio durante sus últimos días de libertad. Los sonidos, tan ajenos a su mundo silencioso, a veces lo hacían estremecerse, pero en otras ocasiones, su pie comenzaba a mover ligeramente al ritmo de un compás olvidado. A los diarios de Pierce sirvieron como su guía. Cuando los diarios mencionaban que Pierce le enseñaba sobre la guerra peloponnesiana, el Dr. Croft sacaba el tema de manera casual, dejando un libro sobre la mesa. Estaban reconstruyendo cuidadosamente la estructura de su intelecto, pero esta vez la ataban al mundo real, no a las narrativas retorcidas de su captoran. El avance llegó después de semanas de estas sesiones pacientes y minuciosas. Rosie está en la habitación, observando desde una esquina. Eleanor estaba sentada junto a Julian, sosteniendo su mano. El Dr. Croft acababa de leer un poema que Julian aparentemente había amado cuando era adolescente. La habitación permaneció en silencio por un largo momento. Luego, Julian habló. Su voz era un susurro seco y gastado, pero las palabras eran claras y eran suyas. Mi nombre es Julian Hayes. Giró la cabeza y miró por primera vez directamente a su madre. Una sola lágrima recorrió su pálido rostro. Me quitó mi madre. Fue una declaración simple, pero fue un terremoto. Fue la primera grieta en los cimientos de la prisión psicológica de Pierce. Fue un reconocimiento de sí mismo, de la perdida, y del crimen que se había cometido en su contra. En ese momento, ya no era el espécimen J, era Julian Hayes, un hijo que había sido robado en armada. Con este testimonio emergente y la incriminatoria evidencia de los diarios, el caso de la acusación fue a prueba de fallos. El juicio de Arthur Pierce fue breve, se mantuvo arrogante y desafiante hasta el final. Un dios caído que no podía comprender cómo su perfecto experimento había sido descubierto. Fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, destinado a pasar el resto de sus días en el tipo de jaula que había diseñado tan perfectamente para otro. La historia no termina con una recuperación milagrosa y completa. Los 14 años que fueron robados a Julian Hayes nunca podrían ser devueltos por completo. Esta fue una sentencia de por vida propia, pero la conclusión fue una de esperanza, no de desesperación. Meses después del juicio, la imagen que definió el próximo capítulo de su vida no fue la de una sala de tribunales, sino la de un pequeño jardín trasero. Era Julian, aún pálido, aún delgado, pero con una nueva luz en sus ojos, sentado frente a un tablero de ajedrez junto a su madre. Le estaba enseñando el juego, explicándole pacientemente los movimientos, y su voz ganaba lentamente fuerza. Estaba aprendiendo a vivir en un mundo que había seguido adelante sin él. Un mundo de tecnología extraña, nueva música y caras desconocidas. Fue un viaje doloroso y aterrador, pero no estaba solo en él. Tenía a su madre, su ancla al pasado, y su guía hacia el futuro. El monstruo estaba enjaulado, y el fantasma que había sido encontrado en la pared estaba aprendiendo lentamente. Con esfuerzo, no solo a estar vivo, sino a vivir en sí. ¿Necesitas más ayuda o ajustes? No dudes en pedírmelo.